Hola, ¿qué tal chicos? Nos encontramos en la segunda clase de la materia de relaciones públicas. Esta clase la verdad es bien interesante porque vamos a conocer la historia para no repetirla. Entonces nos vamos desde la época de los griegos, ¿no? 427 años antes de Cristo, donde los griegos ya tenían la esencia de pues compartir sus pensamientos, ¿no? En la famosa ágora se reunían todos los griegos para compartir sus pensamientos, aunado a que también escribían sus ideales y los compartían, ¿no? Entonces empiezan a hacer esta parte de obras públicas y hacer nombramiento de generales. ¿Y cómo los nombraban? Pues obviamente tenían que andar de lugar en ciudad para que ellos fueran elegidos como generales de las fuerzas militares. Posteriormente llega la parte de los romanos. Los romanos aquí empezaron a hacer desfiles también para ser reconocidos por el pueblo y empezaron la famosa frase de Vox Populi, ¿no? La voz del pueblo era muy importante para ellos y también la famosa frase de pan y circo para el pueblo. Es por eso que el circo, perdón, los romanos, toda la parte de generar ciertas atracciones para mantener entretenido a su pueblo, pues también fue muy importante y el desarrollo de eventos, ¿no? Se llevó a cabo hasta nuestra época. Entonces, el famoso Coliseo Romano es uno de los iniciadores de los grandes espectáculos que se hicieron en la Roma. Después nos vamos ya un poquito a la época de las cruzadas, ¿no? Donde necesitabas tener un ejército que luchara por defender o por propagar la fe. En este caso, Lutero fue uno de los mayores exponentes del protestantismo luterano y él generaba, gracias a estos discursos, pues muy convincentes, que la gente lograra dejar toda esta parte del cristianismo y se pasara al protestantismo, ¿no? Entonces, ahí el discurso fue su mayor fortaleza. La parte de la colonización de Estados Unidos también hacían actividades de atracción para las personas para que lograran unirse a las fuerzas de la revolución, ¿no? Y dejaran atrás esta esclavitud de Inglaterra. Posteriormente llegan ya las máquinas, llega la parte de la revolución industrial y entonces empieza a haber sindicatos y los sindicatos también empiezan a tener su propia voz, su propio voto, empiezan a tener líderes sindicales y ahí hay pues una fuerza muy importante que también empieza a surgir que son los periódicos, ¿no? Esta masificación de que la gente pudiera enterarse de lo que sucedía en el otro lado de la ciudad, en el otro lado del país, ¿no? Fue muy importante y logró cambiar muchas ideologías de esa época hasta llegar a la famosa guerra y a la famosa posguerra. ¿Qué es lo que pasa ahí? Y no me dejarán mentir, el famoso tío Sam, y lo podemos ver muy de cerca en la película de El Capitán América, cuando la gente llegaba, ponía sus carpas para reclutar personal y llevárselo a la guerra, ¿no? Entonces ahí empezaron a hacer los carteles muy importantes para convencer a la gente de algo pues tan cruel como es la guerra, a que se hiciera un nacionalismo y quien no fuera a la guerra pues realmente no se podía llamar americano, por así decirlo. Entonces un poquito de cómo empieza a surgir la parte de eventos, la parte de discursos, la parte de publirelacionistas, ¿no? Y de otros métodos de comunicación que ahorita pues los vivimos día con día. Ahora bien, ¿cómo empieza toda la parte de agenda de prensa? ¿No? Seguro no lo han escuchado, el Phineas Ten Banum, ¿no? Y su famoso circo de Barnum and Co's Greatest Show, el London Times, porque ahí es donde nace en las áreas de Reino Unido, empieza a hacer entretenimiento para la gente, ¿no? En esa época
pues pobreza, ¿no? De muy pocas cosas en que entretenerse, empieza a llevarle entretenimiento a la gente, ¿no? Y desde una simple persona que decía tener 101 años, ¿no? Y decía ser la nana del presidente eh, George Washington, pues empieza a llevar a gente muy peculiar, por así decirlo, y no llamarlo extravagante, ¿no? Gente que era gorda, ¿no? Gente que se pintaba de color para que pudiese padecer que tuviera la piel azul, ¿no? Entonces es una búsqueda por captar la atención de los medios y del público, ¿no? Con actividades que se tornan muy extravagantes, de cierto modo explotadores y sobre todo manipuladoras, ¿no? A cierto modo que pues ya la prensa lo llamó el estafador inofensivo, ¿no? Porque él llevaba entretenimiento, pero a su vez pues de una manera que ocupaba personajes muy peculiares. Y por otro lado, tenemos la parte del 11 de septiembre, ¿no? Este famoso evento que conmocionó al mundo y que el sociólogo Paul Bruce describe como la propaganda del hecho al acto más provocador que intenta desviar la atención hacia una idea, ¿no? Y esto, pues, lo vivimos día a día con la televisión, con los medios, ¿no? No sabemos qué va a pasar cuando hay un evento de gran magnitud, por ejemplo, como fue el famoso Mundial, ¿no? Siempre ocupan ciertos eh, medios para contrarrestarlo con política, para contrarrestarlo con algún hecho no, que debe de desviar la atención. Los primeros consultores, ¿cómo surgieron? Bueno, Boston es la cuna de las relaciones públicas, ¿no? Y desde los años 1900, George Michaelis fue el primer creador de la agencia Publicity Bureau, que fue una agencia dedicada a proveer información relevante con los ferrocarrileros, ¿no? Entonces ya había iniciado con algunas áreas de relaciones públicas, el tener un publirelacionista, pero como tal en 1900 surge la primera agencia de relaciones públicas. Posteriormente, y que lo vamos a leer en el caso de éxito del día de hoy, nace el padre de las relaciones públicas, Ivy Ledbetter Lee. Se le llama así porque creó la declaración con los principios de las relaciones públicas de los jornalistas. Y hay puntos bien importantes como son proveer de información, ¿no? A los periodistas, a aquella gente que se dedica a comunicar, que la compañía sea totalmente transparente, sea abierta, ¿no? ¿Por qué? Porque en base a eso vas a crear confianza y vas a crear cierta lealtad de tu consumidor o de tus clientes, ¿no? Entonces, fue el primero en reconocer que el trabajo debe de ser soportado, ¿no? Por cierta información clara y concisa. Por eso se le llama el padre de las relaciones públicas. Después de que ya tenemos pues los primeros agentes de prensa que llevan ciertos eventos, tenemos la parte de quiénes son los primeros publirelacionistas, las primeras agencias de publicidad, pues también tenemos las primeras organizaciones que fueron capaces de hacer publicity. Recordemos que publicity es hacer publicidad gratuita, sin que nos cueste un solo peso y que tenga un gran impacto. Entonces, la Cruz Roja, les recomiendo muchísimo la serie de Tiempos de Guerra, donde logra resaltar todas las habilidades, todos los factores, todos estos principios que tiene la Cruz Roja y por la cual ha sobrevivido a lo largo de estos años como una gran organización no lucrativa, pero que apoya, ¿no? Alrededor del mundo, ¿no? Entonces, ¿cómo lo hacía? Con bailes, con la clase alta para que pudiera donar, eh, reclutando eh, a las generaciones de la sociedad alta para poder apoyar, ¿no? Y siendo formadas como enfermeras, como doctores, ¿no? La parte de la Universidad de Harvard fue la primera universidad que empezó a hacer publicidad con sus maestros, con sus alumnos, con sus instalaciones únicas, ¿no? En sus tiempos. Tenemos también la iglesia adventista porque pues la publicidad no nada más es para empresas, ¿no? Es para todo tipo de organizaciones y pues las universidades religiosas son muy importantes y logran llevar al límite esta parte
del publicity, porque logran mantenerse sin necesidad de tener un ingreso como tal por la venta de algo, ¿no? Más adelante veremos AT&T cómo ha sido de las empresas pioneras en las relaciones públicas y no tenemos que dejar a un lado la parte de los seguros. Los seguros juegan mucho con las emociones, juegan mucho con la familia, juegan con puntos primordiales para el ser humano que llegan a ser de vital importancia y que no los podemos dejar atrás. Entonces, estas fueron las primeras organizaciones que ocuparon Publicity. Las primeras organizaciones que también tuvieron su departamento de comunicación, no podemos olvidar a Henry Ford, ¿no? Empezó a hacer una revista llamada Ford Times para sus empleados, ¿no? Donde pusiera toda la parte importante de por qué debes de trabajar feliz para el área de Ford, ¿no? Un departamento de filmaciones que era el especializado en filmar los nuevos modelos de los autos, ¿no? Tenía ya encuestas de clientes para ver si qué tan bueno era su servicio, qué tan bueno era su producto y sobre todo tenía embajadores de buena voluntad de la compañía, aquellos que siempre van a dar un buen comentario de tu compañía, que van a pasar de boca en boca estos puntos relevantes que quieres tener. Y estos embajadores eran los mismos empleados, ¿no? ¿Por qué? Porque tenían todo el back desde una revista, desde videos, desde encuestas. Entonces tenían cómo comunicarle a la gente sus objetivos. También tenemos el caso de AT&T con Arthur Page, ¿no? Su publirelacionista, donde decía 6 puntos muy importantes que no deben de olvidar las empresas. Punto número 1, diga siempre la verdad, sea cual sea, diga la verdad. Va a tener argumentos para respaldarla, pero siempre diga la verdad. Demuéstrelo con hechos, ¿no? Siempre día a día tenemos actividades, tenemos incidencias, tenemos iniciativas, entonces demostrarlo con hechos. Escuchar al cliente. Sé que muchas veces dicen el cliente tiene la razón, ¿no? Y en teoría sí, no siempre la tiene, pero hay que ver de qué manera resolverle la situación al cliente. Entonces siempre lo tenemos que escuchar. Administrar para el mañana, ¿no? Recuerden que no todo es del presente y si no tenemos unas bases sólidas, si no tenemos la capacitación adecuada, pues no vamos a poder tener un futuro. Entonces siempre tenemos que administrar para el mañana. Número 5. Conduzca las relaciones públicas como si la compañía dependiera de ello. Recordemos otra vez que las relaciones públicas no solamente son los consumidores, también son tus empleados, es el gobierno, son los medios, son todas las organizaciones, todas aquellas personas, todos aquellos conceptos que giran alrededor de la compañía. Y punto número 6, sea paciente y no pierda la calma ni el buen humor. Siempre va a haber problemas, siempre va a haber aquella persona que no le gusta lo que haces, aquella persona la cual no confía, pero es ahí la importancia y lo divertido de este juego, que tenemos que cambiarle el chip a esta persona y cómo la vamos a hacer a través de estos 6 principales factores, ¿no? Que nos recuerda la compañía AT&T. Ahora bien, espero que les haya gustado mucho esta parte y de la historia, el saber cómo surgió y que para bien o para mal lo estamos haciendo, ¿no? Tal vez en gran magnitud, tal vez un poco más personalizado, pero todas estas bases las estamos ocupando día con día en nuestras empresas, en nuestros negocios, en las pymes, en el gobierno y en cualquier otra actividad que se les ocurra. Entonces vamos a leer el caso de éxito del caso del ferrocarril, que recuerden el canal del ferrocarril que antes era muy importante, ¿no? En la época industrial. Fue uno de los de las principales industrias que ocupó las relaciones públicas y me dirán por qué. Por favor, si tienen alguna duda, háganmela saber. Hasta luego.